Buenas noches a todos, bienvenidos al curso de hidráulica de canales. Empezamos con la semana 9 del entonces, después de la semana del examen parcial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a empezar con los casos prácticos del curso de hidráulica de canales. Vamos a empezar con el diseño de las estructuras hidráulicas. Buenas noches, Liz, buenas noches, Max, buenas noches a todos los presentes. El día de hoy vamos a empezar con la parte aplicativa del curso, del diseño de las estructuras hidráulicas. Anteriormente, hasta la semana 7 hemos visto todo lo que es diseño de canales. A partir de la semana 9 vamos a ver todo lo que son diseño de estructuras hidráulicas. Buenas noches, Esteban. Entonces, con esta clase ya ustedes pueden ya hacer su diseño de las de caídas para presentar en el trabajo final. Antes de empezar la clase, quería saber si tienen algunas preguntas o consultas relacionadas al curso o relacionadas al trabajo final. Ya bueno, si no hay preguntas, vamos a dar inicio a la clase el día de hoy. Ya, muy bien, Max Alonso. Bien. La siguiente entrega es en la semana 12. La siguiente entrega del trabajo me parece que es en la semana 12 o 11. A ver un momento, voy a confirmar. Sí, efectivamente, la semana 2 está considerada el avance 2. Comprende diseño de caída y rápida. Semana 2. Semana 12, perdón. Estamos en la semana 9, o sea, dentro de 2 semanas. Ya tiene que presentar el avance 2, que comprende diseño de caídas, o sea, lo que vamos a ver el día de hoy, y diseño de rápidas, que lo vamos a ver la próxima semana. Sí, está bien, semana 12. Bien, ahora vamos a hablar un poco de las estructuras hidráulicas. Hemos visto que un canal es una estructura de conducción. Un canal conduce aguas, ¿no? Capta el agua de un sitio o la lleva de un punto a otro punto, ¿no? Eh, Esas estructuras de captación, perdón, de conducción, que es el canal, no siempre el canal va a funcionar como canal, o no siempre se va a tener una sola estructura como canal, sino que ese canal necesita estructuras hidráulicas para cruzar, por ejemplo, desniveles de caídas, para, para cruzar quebradas, depresiones. Entonces, dependiendo del tipo del terreno que se tenga, si son saltos, caídas,
o si es una pendiente bien pronunciada, una rápida, o si es una quebrada profunda, un sifón invertido. Entonces, estas estructuras de hidráulicas también son estructuras de conducción, o sea, el canal es una estructura de conducción y sus estructuras hidráulicas como caída, como sifón invertido, como rápida, son también estructuras hidráulicas de conducción, porque permiten empalmar el canal. El canal aguas arriba y el canal aguas abajo lo permiten empalmar, lo empalman. Y los- un proyecto hidráulico beneficia al sector de agua potable, vivienda y construcción, beneficia al sector agricultura para riego, a energía y minas para una generación de una central hidroeléctrica. Y en cada uno de estos proyectos siempre van a existir estructuras de conducción, canales de conducción y las estructuras hidráulicas de conducción como rápidas, caídas, sifones invertidos. O sea, en todo proyecto hidráulico, para cualquier uso que conduzca agua, que lleve un canal de conducción, siempre va a haber estructuras hidráulicas. Hay otras estructuras hidráulicas como o también se denominan obras de arte, como los acueductos, son canales o tuberías que pasan cruzan una quebrada por aéreas, en forma aérea, como si fuera un puente. Canoas cuando se desea que la quebrada pase por encima de un canal. Esta canoa cruza el canal. Alcantarilla cuando la quebrada pasa por debajo de un canal. Las alcantarillas también se utilizan en las carreteras para cruzar las quebradas, ¿no? Igual en los canales para cruzar una quebrada se utilizan alcantarillas. Tomas laterales. Una toma lateral es aquella en la cual se entrega agua. Si tenemos un canal principal y tenemos una toma lateral, entonces ese canal principal va a entregar agua a esta toma lateral. Y por aquí va a ingresar un caudal por esta toma lateral destinado para un sector agrícola, por ejemplo. Esa es una toma lateral que tiene que tener su compuerta para que pueda regular el caudal. Hay otras obras especiales. En el presente curso de hidráulica de canales solamente vemos diseño de canales, pero en el curso de ingeniería de recursos hidráulicos ustedes van a ver bocatomas, desarenadores. Una bocatoma y también van a ver lo que son presas. Una bocatoma es una estructura de captación de agua en un río. Una presa es una estructura de almacenamiento de agua en un río también. Y debajo de la bocatoma o debajo del desarenador también se diseñan desarenadores. ¿Por qué? Porque cuando se capta agua de un río, como una bocatoma, por ejemplo, se capta agua líquida y también se capta agua, un caudal sólido. Ese caudal sólido son los sedimentos en suspensión, también hay sedimentos de fondo, eh, los cuales hay que eliminarlos, hay que decantarlos, sedimentarlos, y para eso se diseñan los desarenadores, que toman el agua inmediatamente de las bocatomas, y con estos desarenadores se decantan esas partículas sólidas, se depositan en el fondo del desarenador y solamente pasa agua limpia, vierte por un vertedero y entra a un canal. A partir de que entra a un canal, a partir de ahí, eso es lo que le compete a este curso, hidráulica de canales. Un túnel también es una estructura de conducción. Bueno, un túnel es un canal en realidad, solamente que este túnel es un túnel que se excava, ¿no? En el terreno, se excava para cruzar un cerro, por ejemplo. Pero es un canal, porque muchos túneles funcionan como canal abierto, solamente que tienen su sección hidráulica tipo, tipo baúl o
herradura, sección tipo herradura, o puede ser un túnel circular también, pero funciona como canal. Si es una estructura de conducción, funciona como un canal A. Es decir, que no funciona a presión, no funciona a tubo lleno, sino que funciona con con un borde libre. Entonces funciona como un canal. Un sifón invertido es una estructura de conducción. Eso sí lo vamos a estudiar en este curso, sifón invertido. Y un parámetro importante para el diseño de estructuras hidráulicas es el caudal. El caudal nos permite diseñar canales con caudal de diseño. El caudal de diseño generalmente es un dato que lo entrega el hidrólogo o, o se asume un caudal ya de diseño para atender las necesidades que haya de la población o de la agricultura o de la energía. En base a un balance hídrico se obtiene un caudal de diseño, ¿no? Ese balance hídrico que se haga entre las ofertas y la demanda, se tiene que seleccionar el caudal de diseño, el cual va a permitir beneficiar la mayor parte del tiempo al objetivo, al beneficiario. Entonces, el caudal de diseño, por ejemplo, para el proyecto que ustedes están elaborando, se va a mantener desde el inicio del canal hasta el final del canal. Y ese caudal de diseño se mantiene también en las estructuras hidráulicas. Cuando ustedes diseñan su caída, tienen que diseñar su caída para el caudal de diseño del canal. Lo mismo su rápida, el, lo mismo para el sifón invertido. O sea, el caudal de diseño se mantiene para el canal y para todas las estructuras hidráulicas. Aquí tenemos una clasificación de las estructuras hidráulicas. Hemos visto las obras de conducción, tenemos las caídas, las rápidas, cruce de vía, sifón invertido, tubería. Las obras de regulación tenemos los partidores o repartidores de caudales. Esta estructura partidor o partidor permite derivar el agua a un canal, a otro canal. Y con ello entonces se disminuye, se disminuye la capacidad del canal principal. Es decir, si tenemos un canal principal, por ejemplo, que circula con 5 metros cúbicos por segundo, pero tiene que entregar agua, o tiene que dividirse ese caudal en dos partes, por ejemplo. Entonces, se diseña un partidor y un canal, supongamos que requiere 1 metro cúbico por segundo. Entonces, un canal va a tener una capacidad de 1 metro cúbico por segundo y el canal principal de 5 va a disminuir su capacidad a 4, porque está entregando 1 metro cúbico y luego va a continuar con 4. Entonces, el partidor se encarga de distribuir los caudales. Repartir el caudal de 5 lo reparte en dos partes. Uno con una capacidad de 1 metro cúbico y el otro con la capacidad de 4 metros cúbicos por segundo. A eso se denomina un partidor. Hay otras estructuras de regulación como los barrajes o vertederos laterales. Los barrajes, por ejemplo, eh, que están ubicados en un canal, sirven para elevar el nivel del tirante de agua que pasa por encima del barraje. O- Luego tenemos los vertederos laterales, pero los vertederos laterales también vemos que están como obras de protección. Vamos a explicar aquí la obra de protección. Como obra de protección tenemos también un canal techado. Muchos canales se construyen a veces que pasan por terrenos inestables, donde haya deslizamiento
en la temporada de lluvias principalmente, empiezan a deslizarse lodo, piedras y caen al canal. Entonces una forma de proteger el canal es techándolo. No es que se teche el canal y ya está protegido. El lodo puede pasar por encima, pero ya no le hace daño al canal. Ya no se llena de escombros el canal. Otra obra de protección es la alcantarilla, que cruza perpendicularmente a un canal, cruza una quebrada. Es para que las aguas de lluvia de una quebrada pasen por debajo del canal y no dañen al canal. Otra estructura de protección tenemos el vertedero lateral o vertedero de demasías de un canal. El canal tiene un cabal de diseño, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en una aguas abajo de una bocatoma o de una presa, por ejemplo? Puede ser que por mala operación el, ingrese un cabal superior al cabal de diseño. Entonces, cuando ingrese un cabal superior al cabal de diseño, si no tiene un control aguas abajo, el tirante de agua va a subir y puede rebosar por la corona del canal y puede entrar a, por detrás de la pared del revestimiento del canal y eso lo puede lavar y puede dañar el canal, ¿no? Entonces, para evitar eso, se diseña un vertedero lateral. Inmediatamente después que ingresa, inmediatamente después de la salida de una bocatoma o de una presa. Porque a veces por mala operación el caudal sube y el vertedero lateral que está ubicado en el canal, entonces se encarga de evacuar ese caudal excedente. Ese caudal excedente que ha ingresado por la bocatoma o por la presa, se encarga de evacuarlo y llevarlo, descargarlo hacia una quebrada, de tal manera que no haga daño al canal y permitir que el canal se mantenga en su cabal de diseño. Entonces, de esa manera se protege al canal. Es una estructura de protección. Algunas obras de medición de aforo tenemos los vertederos que están ubicados en los canales que pueden ser de diferente sección, rectangular, triangular, trapezoidal. Permiten calcular, hacer aforos, o sea, calcular el caudal. Tenemos también aforadores de profundidad crítica como el aforador tipo Partial, que es una estructura de medición de caudales. Y existen ya diseños típicos, tablas, en el cual nos permite, de acuerdo al tipo de caudal, nos permite ya determinar, obtener las dimensiones para ese tipo de caudal, porque es un diseño típico de... Aquí vemos una estructura de conducción, un sifón invertido. El diseño del sifón invertido lo vamos a ver dentro de 2 semanas, ¿no? Pero para darles un adelanto, de forma preliminar, el sifón invertido es para cruzar una depresión, ¿sí, no? De este punto, que está más alto, tiene que llegar a este otro punto que está más abajo, pero tiene que vencer este desnivel. Y el sifón invertido tiene que trabajar a presión. Ustedes ven que aquí en la entrada el sifón invertido está sumergido, ¿no? Tanto la entrada como la salida está sumergida, ¿no? Se dice que la tubería está ahogada. Tubería ahogada tanto a la entrada como a la salida. Entonces lo que se tiene que checar es de que la carga, la carga hidráulica tiene que ser superior a- al 10% de toda la sumatoria de pérdidas. Desde este punto se suman todas las pérdidas. Ya esas pérdidas calculadas se le adiciona un 10% adicional. Entonces se tiene que comprobar de que la carga hidráulica es superior o igual a 1.1 la pérdida total de este punto de ingreso hasta la salida. Si eso se comprueba de que se cumple esa propiedad, entonces el sifón va a funcionar, va a estar operativo. De lo contrario, si no se cumple,
el sifón no funcionaría, no pasaría el agua, porque tiene que vencer tiene que vencer de tener un gradiente hidráulico superior para que pueda vencer las pérdidas de carga que se producen a lo largo de toda la tubería del sifón. Aquí vamos a unas estructuras de entrada del sifón invertido. Aquí tenemos un partidor. Mira, acá tenemos un canal principal. De repente, en este canal principal hay un partidor, aquí hay una compuerta que permite el ingreso del agua a este canal más pequeño. Y el canal principal ahora continúa más abajo, pero ya con un caudal menor, caudal reducido. Noten que la sección acá hidráulica es menor que esta sección de acá, porque ya el aguas abajo tiene un caudal menor. Por lo tanto, hay que diseñar una nueva sección hidráulica que sea de menor dimensión que la que está aguas arriba. ¿Por qué? Porque se está entregando agua aquí a un partidor. Este partidor divide los caudales, ¿no? Distribuye los caudales. Supongamos, si el canal principal tiene 5 metros cúbicos por segundo, acá ingresa 1 metro cúbico por segundo, entonces acá el canal continúa con 4 metros cúbicos por segundo. Un vertedero también es una estructura de medición que se ubica en un canal. Aquí ustedes ven un canal trapezoidal. ¿Qué pasa si nosotros diseñamos nuestro vertedero siguiendo la misma sección trapezoidal? Tendríamos un vertedero triangular, trapezoidal, ¿no? Pero en este caso se está diseñando un vertedero rectangular, que es de esta sección, esta longitud es menor que la longitud del canal de sección trapezoidal. Eh, y para calcular el caudal de este vertedero, lo vamos a ver también más adelante, se toma en cuenta la longitud del vertedero, la longitud L, y se toma en cuenta también el tirante de agua que pasa por encima del vertedero. Pero el tirante de agua no medido aquí, sino medido a más o menos a una distancia de 4 veces h, donde h es esta altura, aquí. A 4 veces h de distancia se va a obtener el valor del tirante h. Y también se obtiene el coeficiente de vertedero, dependiendo del tipo de vertedero, si es un vertedero de cresta aguda, de cresta gruesa, y conociendo la longitud, la altura, el tirante h y el tipo de vertedero, se puede calcular el caudal que circula por aquí. Aquí vemos una presa de tierra o presa de material suelto. En esta presa de material suelto eh, se debe de ubicar un vertedero de masías. Y esto lo van a ver también en el curso de Ingeniería de Recursos Hidráulicos, el diseño de una presa. Sin embargo, en una presa de material suelto o de presa de tierra, el vertedero de masías no se ubica en el mismo cuerpo de la presa, como sí se puede ubicar en una presa de concreto. Una presa de concreto, ustedes ven que el aliviadero de masías está en el mismo cuerpo de la presa y por aquí vierte los excedentes. Pero en una presa de tierra no se puede hacer eso porque la varía totalmente todo el cuerpo de la presa. El vertedero de masías de una presa de tierra o de material suelto se ubica o en el estribo izquierdo aquí o en el estribo derecho acá. Entonces, cuando el volumen del embalse sobrepasa el nivel de aguas máximas ordinarias, en ese momento empieza a verter.
hasta que el vertedero alcanza su máxima, hasta que el nivel del embalse alcanza al nivel máximo de aguas extraordinarios. Pero todo eso, el excedente, el volumen que está por encima del nivel de aguas máximas ordinarias, empieza a verter por un vertedero. Empieza a rebosar en forma lateral hacia un vertedero. Y ese vertedero conecta a un canal. Y este canal tiene que distribuir el agua y luego mediante una rápida tiene que hacerlo caer abajo de la presa. Y aquí vamos a ver en la siguiente figura vemos esta figura. Aquí vemos el cuerpo de la presa de material suelto, de la corona, el talud aguas abajo. Aquí en el talud aguas arriba está el embalse. Cuando el embalse alcanza su nivel máximo, vierte por un vertedero, el excedente, rebosa. A través de un vertedero cae a un canal. Ese canal conduce las aguas hacia aguas abajo, ¿no? Y a partir de este punto, ese canal tiene que bajar con más rapidez para llegar al lecho del cauce del río. Entonces tiene que diseñarse una rápida. Esta es una rápida, inclinada. Pero esa rápida que se diseña, ¿qué pasaría si esa rápida llega así como rápida al lecho del cauce del río, aguas abajo? Va a llegar con una velocidad alta, con un régimen supercrítico, y va a empezar a erosionar el material y puede poner en peligro la estabilidad de la presa. Entonces por eso se le diseña a esta rápida, se le pone un plano horizontal aquí para que se forme un resalto hidráulico, una poza, un tanque amortiguador. Y en ese tanque amortiguador que es horizontal se va a formar un resalto hidráulico y se va a disipar energía. Va a pasar de energía flujo supercrítico, va a pasar al régimen flujo subcrítico. Y con flujo subcrítico ya ingresa al lecho del cauce del río. Ya no hay peligro de que erosione porque ya llega con una velocidad baja, ¿no? Esto también lo van a ver en el curso de Ingeniería de Recursos Hidráulicos, vertedero de demasías, y este es el cuerpo de la presa. Aquí vemos el vertedero lateral de una presa. Este es el agua excedente que rebosa por este vertedero, cae a este canal. Y este canal conduce las aguas hacia aguas abajo. Después del canal viene la rápida. Después de la rápida viene el tanque amortiguador o poza disipadora. Y después de eso ya entrega el agua en régimen tranquilo al cauce del río. Aquí tenemos un aforador partial. Es una estructura de medición que está diseñada para unas dimensiones. Dependiendo del caudal, se asume ya unas dimensiones. Entonces, uno simplemente tiene que ir a tablas, buscar en la tabla cuál es nuestro caudal de diseño. De acuerdo a ello, en la tabla ya no da las dimensiones. Todas estas dimensiones que figuran aquí. Y aquí se tiene que instalar una mira linimétrica. Y acá también una mira linimétrica. Entonces se mide el caudal. Es una estructura de medición. Midiendo el caudal, midiendo la altura ya se obtiene la, el caudal, pero previamente hay que dibujar la curva, ¿no? La curva altura, área, volumen, perdón, la curva altura, caudal. Para diferente altura, se obtiene un caudal diferente, ¿no? Ahora vemos lo que es una transición hidráulica. Cuando tenemos un canal
de una sección trapezoidal. Queremos que ingrese a una sección rectangular. Se podría hacer se podría empalmar directamente, pero eso generaría pérdida de energía, generaría erosión, turbulencias. Entonces, por lo tanto, para transitar un caudal que no cause pérdida de energía y que no cause erosión, se tiene que hacer una transición entre una sección trapezoidal y una rectangular, o viceversa también, ¿no? Y para ello se utiliza esta ecuación. Longitud, longitud de transición L es igual a T1, que es el ancho de la superficie de agua mayor, T1 o B1, este, menos T2 o B2, ¿no? Que es el ancho del canal o el ancho de la superficie del agua. En el caso de un, en el caso de un canal trapezoidal como este, por ejemplo, el ancho de la superficie del agua mayor no es igual que el ancho del canal. El ancho del canal es todo esto lo que vemos aquí, pero el T1 está referido al ancho de la superficie del agua. La superficie del agua puede estar está más abajo, ¿no? La superficie del agua, el ancho de la superficie del agua es menor que el ancho de este canal trapezoidal. En el caso de un canal rectangular, el ancho de la superficie coincide con la sección, con el ancho del canal. Acá sí coincide. Este ancho es igual al ancho de la superficie del agua. En el caso del canal trapezoidal, este es el ancho del canal, pero hay que tomar en cuenta el ancho de la superficie del agua. Entonces, T1, ancho de superficie de agua mayor, menos el ancho de la superficie de agua menor. En este caso es T2 o B2. Y todo eso entre dos veces la tangente de alfa. Y alfa, según el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, se recomienda que no exceda de los 12,5 grados centígrados. Con esto ángulo se ha demostrado experimentalmente que no causa pérdida de energía, no causa erosión y se transita, eh, hay un tránsito fácil de cualquier sección, de la trapezoidal a la rectangular o de la rectangular a la trapezoidal. ¿Cuáles son las consideraciones de diseño de una transición? Reducen la pérdida de energía, minimizan la erosión en los canales, eliminan ondas transversales y otras turbulencias, y dan seguridad para la estructura y el curso de agua. Los tipos de transición son transición con curvatura simple, transición de forma de cuña o cónica y transiciones con doble curvatura. Aquí en la fotografía vemos a un desarenador. Este es un canal que ingresa. El canal luego se amplía su área hidráulica con la finalidad de decantar las partículas sólidas y que se depositen en el fondo del desarenador. Pero entre este ancho del canal y el ancho del todo del desarenador hay que diseñar una transición. Y esta es la transición. En este caso es una transición curva, ¿no? Con curvatura. Transición para pasar del canal a un desarenador. Dice que el ángulo máximo de deflexión de la superficie de agua en la transición de entrada, puede ser aproximadamente de entre 25 a 30 grados. El ángulo máximo de deflexión. Las pérdidas de energía que se producen en una transición se ven a la fricción, dice.
y al cambio de la velocidad. Pero las pérdidas por fricción son pequeñas y las pérdidas debido al cambio de velocidad sí es un valor sí considerable, ¿no? Por ejemplo, en la transición de entrada se considera que la velocidad en la sección uno es menor que la velocidad en 2. ¿Por qué se considera que en uno por qué se considera que la velocidad en uno es menor que la velocidad en 2? A ver qué me dicen ustedes. ¿Por qué, por qué se considera que en el punto uno la velocidad en uno es menor que la velocidad en 2? Por el cambio de áreas. Sí, correcto. Sí, ustedes ven aquí, acá ya tenemos un área hidráulica y tenemos una velocidad en uno y tenemos un cabal en uno. Aquí en la sección 2 el cabal uno es igual al cabal 2. El cabal se mantiene. La ecuación de continuidad se mantiene. Entonces, como el cabal se mantiene, si en el punto 2 el área hidráulica disminuye, entonces la velocidad tiene que aumentar, ¿no? Para mantener el mismo caudal. Y eso es lo que se hace, ¿no? Acá el área hidráulica se reduce, pero la velocidad aumenta, se incrementa aquí. Entonces, la caída en la superficie del agua es delta I prima. La pérdida por convergencia. ¿Cómo se calcula la pérdida por convergencia? O la pérdida en la transición de entrada. Esto se denomina convergencia. ¿Por qué? Porque las paredes están convergiendo, se están acercando. Se indica pérdida por convergencia. Es igual a HP igual a un coeficiente de ingreso, un coeficiente de entrada multiplicado por el diferencial de la carga de velocidad. El diferencial de la carga de velocidad es igual a velocidad 2 al cuadrado entre 2g menos velocidad 1 al cuadrado entre 2g. O también lo que es lo mismo, carga de velocidad en 2 menos carga de velocidad en 1. Ahora tenemos una transición de salida. Esta es la dirección del flujo. En este caso, la velocidad en 1 es mayor que la velocidad en 2. Por lo mismo, ¿no? Acá tenemos una sección, un área hidráulica más pequeña, por lo tanto la velocidad va a ser más grande aquí. Acá tenemos un área hidráulica mayor, pero la velocidad menor. Pero en ambos casos, en ambos puntos, el caudal es el mismo. Se mantiene la ecuación de continuidad. En este caso hay un levantamiento en la superficie del agua, delta I prima. Flujo permanente, sí, correcto. Flujo permanente. Pérdida por divergencia. Aquí las paredes divergen, ¿no? Se separan. Pérdida por divergencia a la salida. Pérdida de carga es igual a un coeficiente de salida multiplicado por diferencial de carga de velocidad entre el punto 1 y el punto 2. El diferencial carga de velocidad es igual a velocidad 1 al cuadrado entre 2g menos velocidad 1 al cuadrado, velocidad 2 al cuadrado entre 2g. Y los valores medios de diseño para los coeficientes C1 y CI y C0, que son de entrada y de salida, en las transiciones se dan aquí, ¿no? Dependiendo del tipo de transición. Ya tenemos transiciones curvas, cuadrante círculo, línea recta, extremos cuadrados. Para cada uno de estos tipos de transiciones se obtienen los coeficientes de entrada y de salida. Aquí vemos que se plantea otra fórmula para calcular la longitud de la transición. Ya, pero eh, vamos a trabajar en el presente curso con esta longitud de transición. Con esta longitud. eh, T1 menos T2 entre 2 veces tangente de alfa, donde alfa es igual a 12.5 grados centígrados.
Esta es la fórmula más aplicada a nivel internacional. Entonces, por lo tanto, vamos a utilizar la fórmula que ustedes ven aquí solamente para que la tengan como una referencia. Ahora ya veamos las obras de conducción. El 12.5 grados siempre lo deben usar, claro. Es el valor más recomendable de acuerdo al Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Recomienda ese valor de alfa igual a 12.5 porque es el ángulo con el cual se obtiene la menor pérdida de energía y un flujo que no cause erosión. O sea, da condiciones estables y de seguridad para el canal. Aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Entonces, el canal es una estructura de conducción, ¿no? Conduce agua desde un punto hasta otro punto. Y las estructuras hidráulicas de conducción se diseñan para salvar desniveles, ¿no? Caídas verticales, rápidas inclinadas, sifones invertidos. Ahora vamos a ver lo que es una caída. Una caída es así, una caída vertical. La altura de caída es h y LD es la longitud de la caída. Medida desde el muro de la caída aquí a la profundidad Y1. La profundidad Y sub P es esta, es igual a la profundidad del estanque bajo la napa. El tirante Y sub 1 es el tirante con juego menor antes del resalto hidráulico. Y el Y2 es el tirante con juego mayor después del resalto hidráulico. ¿Y cómo calculamos la longitud del resalto hidráulico? Ustedes ya han visto la fórmula que cuando vimos el tema de resaltos. El resalto hidráulico hemos visto que la longitud del resalto hidráulico L es igual a 5 a 6 veces Y sub 2 menos Y sub 1. Entonces, conociendo estos dos tirantes, obtenemos la longitud de resalto. Y si sumamos LD más L, vamos a obtener la longitud total de esta poza. Longitud total de la poza. Y a partir de este punto, hacia aguas abajo, ya continúa el canal. Este tirante Y sub 2 debe coincidir con el tirante normal del canal aguas abajo. Pero si no coinciden, eh, se tiene que diseñar, por ejemplo, supongamos que el tirante sea más alto o más bajo, ¿no? Dependiendo de eso, si el tirante hidráulico, por ejemplo, de la sección aguas abajo del canal es más bajo, entonces lo que se tiene que hacer es una grada, se eleva una grada para que el tirante de aguas abajo del canal esté al mismo nivel de la superficie que el tirante con jugada mayor. Esto es lo que se debe mantener. Esta, este nivel del agua se debe mantener siempre. Y dependiendo del tirante del canal, se le pone una grada o en todo caso se profundiza un poco si el tirante ya es mayor, ¿no? Lo ideal es de que el tirante conjugado Y2 coincida con el tirante normal del canal. Ese es lo ideal, que coincida. Se ha encontrado que la geometría del flujo invertero de caída libre se puede describir como funciones de un número D, número de caída D. Teniendo este número D de caída D, se puede encontrar la longitud, el LD, se puede encontrar el Y sub P, el Y sub 1 y el Y sub 2. ¿Y cómo se obtiene el número de caída D? El número de caída D es igual al tirante crítico,
se va a producir aquí, el tirante crítico entre h. H es la altura de caída. Y todo eso elevado al cubo. Este es el número de caída D. Entonces, la, se forman cuatro relaciones. Y todas están en función a D. Entonces, como H es conocido, la altura de caída es conocida, y como D también lo hemos calculado, lo conocemos. Entonces tenemos acá dos datos, despejamos LD. Acá igualmente despejamos Y sub P, despejamos Y sub 1 y acá despejamos Y sub 2. Entonces ya habremos encontrado ya esta longitud LD, el Y sub P, hemos calculado ya el Y sub 1 y el Y sub 2. Nos falta calcular la longitud de la poza. La longitud de la poza disipador está entre 5 a 6 veces Y sub 2 menos Y sub 1. Entonces ya tendríamos L, sumamos LD más L y vamos a tener la longitud total de la poza. Para hacer el prediseño del canal, aquí viene un canal trapezoidal. El canal trapezoidal tiene que luego tener una transición aguas abajo, porque la caída siempre se diseña con una sección rectangular. Entonces, como la caída es rectangular y el canal es trapezoidal, tiene que existir una transición. Se recomienda la transición entre 1 a 3 metros. Aquí la caída hidráulica se asume solera, o sea, se asume un ancho entre 0.5 a 1.3 metros. El T sub 2, o sea, el ancho de la caída. ¿Y cómo calculamos la longitud de la transición? Con esta fórmula. T sub 1, donde T sub 1 es el ancho de la superficie del agua mayor, ¿no? De la sección trapezoidal. No es el ancho total del canal trapezoidal, sino el ancho de la superficie de agua. Menos T sub 2. T sub 2 es el ancho de la caída, que es rectangular, entonces, por lo tanto, es el ancho del agua que coincide con el ancho de la caída, con el ancho de esta caída, que es sección rectangular. Entonces ya habremos hallado la longitud. Luego procedemos ya para calcular, calculamos el tirante crítico. Tirante crítico, tirante crítico es igual a raíz cúbica de cabal unitario al cuadrado entre g. Y encontramos el tirante crítico aquí en este punto. Luego dividimos ese tirante crítico entre altura de caída, h, y eso al cubo, y eso nos da el valor de d. Entonces este valor de d lo aplicamos aquí donde hay cuatro relaciones. Nos va a permitir calcular el LD, Y sub P, Y sub 1 y Y sub 2. Y teniendo Y sub 1 y Y sub 2 calculamos la longitud de la poza disipadora. La caída de sección rectangular B entre 0.8 a 1.2. Aquí tenemos el canal trapezoidal, tengo una transición, ingresa a la caída. Después de la caída, después de esta longitud total, sale mediante una transición y empalma nuevamente con un canal trapezoidal. Y esta longitud se recomienda que esta altura o este nivel del agua se recomienda que sea igual que el tirante normal del canal aquí aguas abajo, ¿no? O de lo contrario, se le diseña una grada o se le profundiza de tal manera que este nivel se mantenga.
Aquí vemos una sección topográfica, un perfil del terreno. Muchas veces el perfil es así de esta manera. No tiene una caída vertical, pero nosotros en nuestro diseño podemos tener así un trazo inclinado, pero nosotros lo podemos cortar así en forma vertical y luego acá en forma horizontal. Y estaremos acá creando artificialmente una caída. Y esta caída la diseñamos. Entonces así de esa manera ustedes tienen que hacer con el trabajo. No siempre el terreno le va a dar un corte así. No, el terreno no se presenta así generalmente. Es muy raro, ¿no? Entonces como se presenta así, nosotros tenemos que hacer el corte, darle la forma de una caída y luego diseñarlo ya. Acá tenemos una transición de entrada formada por, eh, en lugar de una caída vertical, acá tenemos por ejemplo una caída que son escalonadas, ¿no? Esto generalmente se utiliza cuando se diseñan alcantarillas para carreteras, cuando las alcantarillas cruzan una carretera y en la salida de la alcantarilla generalmente la pendiente es fuerte, entonces con la finalidad de que no erosione el terreno, no cause erosión y no malogre también, no erosión de la alcantarilla, se diseñan estas caídas escalonadas. Y en el último escalón, recién acá se va a disipar energía. Bueno, acá se diseña una pose disipadora también al final, para disipar la energía. Aquí ya sabemos cómo diseñar una caída hidráulica, ya sabemos cómo calcular esta longitud LD mediante esta relación. Sabemos cómo calcular la longitud L de la pose disipadora. Acá se forma el resalto hidráulico. En base a la longitud de la pose disipadora la llamamos en base a los tirantes Y1 y Y2, ¿no? Luego después la transición de salida, acá hay una transición de entrada y empalmamos con un canal de sección trapezoidal. En esta clase hemos visto el diseño de una caída hidráulica, que es esta. Esta es materia de otro diseño, no lo hemos visto. Esto es lo que estamos pidiendo también que se presente en el trabajo. Diseño de una caída hidráulica. Como ustedes ven, el terreno no siempre van a tener esta caída vertical. Ustedes tienen que hacer un corte al terreno y hacer el diseño hidráulico de la caída. Estas caídas generalmente son caídas sin obstáculo, porque se forma un resalto hidráulico normal, libre, no hay obstáculos. En cambio acá sí hay obstáculos en el piso. ¿En qué caso se pone obstáculos en el piso? Cuando generalmente no hay mucho espacio en el terreno. Lo que hacen es disipar la energía y reducir la longitud de la pose disipadora. Reducir la longitud del resalto hidráulico. Acá el resalto hidráulico es natural, libre. Entonces la longitud total del estanque de amortiguamiento es LD más L longitud del resalto. Aquí vemos, por ejemplo, que después del resalto, el tirante Y2 empalma, ¿no? Con el canal de salida. Acá es lo que le decía, que acá se debe mantener el nivel del agua, aguas, para continuar aguas abajo, en el mismo nivel del agua.
y empalmar con el canal de acá de salida, ¿no? Acá a la entrada, por ejemplo, tenemos un canal con un tirante Y. Supongamos este canal sea un canal trapezoidal, ¿no? Si ese canal trapezoidal, la misma sección se mantiene aquí aguas abajo, por lo tanto acá en el aguas abajo el canal también va a tener un tirante Y aquí. Y ese tirante Y debe coincidir con este nivel del tirante Y sub 2. Bueno, ¿tienen alguna pregunta o consulta? Con esto hemos visto el primer diseño de las estructuras hidráulicas. Es la primera estructura hidráulica que vemos. En el trabajo se les pide de que deben presentar el diseño de tres estructuras hidráulicas obligatorias, ¿no? Uno es la caída, otra es la rápida y otro es el sifón invertido. La próxima semana vamos a ver lo que es el diseño de una rápida y vamos a usar también algún software para que les ayude a ver el procedimiento. La idea es que el cálculo lo hagan con la hoja de cálculo en Excel y lo puedan comprobar luego con un software. Lo comprueban. ¿Tienen alguna pregunta o consulta? Ya, bueno, Jean-Pierre. Muy bien, entonces si no hay más preguntas o consultas, entonces nos estamos quedando, nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias a todos. Hasta luego Liz, hasta luego Esteban. Buenas noches a todos. Buenas noches Brian, José Joseph, buenas noches Renata.